江戸天聖の術。Capítulo número 6. Punto de quiebre. Inicio. La situación se había complicado más de lo normal, debido a que aquel ninja que había secuestrado a Sasaki, había demostrado una habilidad poco conocida, ya que aquel ninja usaba a los insectos como armas, había asimilado esta situación con el clan Aburame, pero no podía estar más equivocado, debido a que las pocas veces que vi actuar al clan Aburame con sus insectos, me percaté de que no eran nada comparados con los de ahora, eran completamente diferentes, estos eran muy distintos, muy extraños, incluso la sensación que emanaban era distinta. Había podido desviar sus ataques, también pudiendo deshacerme de unos cuantos insectos que trataron de atacarme, pero aún no podía entablar un combate directo con él, estaba seguro que si lograba acercarme a él, y obligarlo a hacer que peleara contra mí, podría lograr crear una ventaja sobre él, debido a que mostró que era un usuario de largo alcance, pero el inconveniente ahora, no solo eran los insectos que manejaba, sino la oscuridad de esta cueva, acompañado del limitado espacio que traía, haciendo que no pudiera moverme libremente aquí, sin contar que cualquier cosa que calculara mal, dentro de este ambiente, pudiera llegar a poner en riesgo la vida de Sasaki. Armado con un kunai en mano, con la mirada centrada en los insectos que revoloteaban en el área, y con la mente más calmada, sabía la única opción que tenía ahora para lograr algo, al ver la antorcha que alumbraba y delataba mi presencia, no perdí más el tiempo, un golpe con la mano bastó para hacer caer la antorcha al suelo, mientras las últimas llamas de fuego se extinguían lentamente, y la oscuridad de esta cueva volvía a ganar terreno, tras los últimos destellos de luz, pude distinguir los últimos insectos que me rodeaban. Una sonrisa en el rostro acompañado de una mirada determinada, fueron las que se marcaron en mí, y sin perder más el tiempo, sentí su ataque nuevamente, los insectos que antes estaban allí empezaron a atacarme, antes de que me cerraran el paso, di marcha atrás, volviendo por donde había venido, en un escape a toda prisa, como si mi vida dependiera de ello, no observaba absolutamente nada de mi alrededor, pero sentía la ligera corriente del aire chocar contra mi rostro, un aire frío y fresco se sentía cada vez más, dándome cuenta de que era el momento que había estado esperando. Antes de que pudiera ver la salida de esta cueva, la imagen borrosa de algo se deslizó por encima mío, sabía que y quién era, así que había empezado, deteniéndome en seco observé la entrada de la cueva, notando ahora al tipo de antes allí, él había mordido mi anzuelo, ahora era solo mi turno de jalar y tomar el trofeo, el tipo se cruzó de brazos, mientras me observaba con una mirada llena de vacilación, mientras solo repetía que había perdido las esperanzas de antes. El chico había escapado tras romper aquella antorcha, había sido ese su plan desde el principio, pensó el ninja llamado Kota, él había visto a incontables ninjas arriesgar sus vidas, por tratar de salvar a sus compañeros, pero era la primera vez que veía a uno dar marcha atrás a sus palabras, él no sabía qué sentir, si enojo, rabia, o gracia, por esta situación, ante la marcha del chico, simplemente ordenó a sus insectos que lo siguieran, el ambiente era oscuro pero él conocía este lugar como la palma de su mano, además la velocidad que había empleado el chico para su huida, era lenta por alguna razón, él lo atribuyó a que se debía de no estar familiarizado con el lugar, tras no verlo, simplemente siguió el instinto de sus insectos sintiendo su presencia, llegar casi a la salida de este lugar, allí sería donde pondría fin a su miserable vida. Al interferir su salida, Kota podía observar algo de confusión en los ojos del chico, pero a la vez temor en ellos, era algo que estimuló sus más bajos instintos, que creyó haber perdido hace tiempo. Bien chico, has llegado bastante lejos, pero todo acaba aquí, donde quedaron esas ganas de pelear, ¿acaso ya notaste, que no tienes ninguna oportunidad contra mí? Fueron las palabras dichas por el ninja llamado Kota.
Kota observaba al chico, quien yació con la cabeza gacha, aceptando al parecer sus palabras. Sin embargo, sintió una sensación algo extraña de toda esta situación. Tras un par de segundos el semblante de aquel chico cambió drásticamente, con aún la cabeza gacha se sintió una aura extraña, acompañada de un quejido que lentamente se convertía en una risa leve, y luego en una risa burlona. XXXXXX. Estaba rodeado, no tenía salida ahora. Aquel tipo había cerrado el único punto de salida, atrapándome aquí, y eso que importaba. Esto estaba yendo como mis planes. Al parecer sí era un tonto idiota. Sintiendo sus palabras y su actitud superior, solo sentí la sensación de idiotez en este ambiente, haciendo que me causara gracia su sola presencia. No pudiendo evitar aquello levemente, la burla empezó a llegar a mí. Con una risa pequeña demostré la completa estupidez que él me causaba, pero a él no parecía agradarle mi sensación. Mientras soltaba una risa, lo miré fijamente, mostrándole que aquel miedo que mostré en mi mirada, simplemente fue un engaño hecho hacia él, demostrándole que esta vez, al igual que la primera vez, él seguía siendo el cordero en esta situación. Eres bastante idiota, si crees que he olvidado el motivo de mi presencia aquí. ¿Realmente crees que escaparía de aquí, como un cobarde en una situación como esta? Si eso es lo que pensaste sobre mí, solo déjame decirte que eres un verdadero idiota. Arremetí con esas palabras, asegurando que él realmente mordiera el anzuelo de manera definitiva. La ira en los ojos del ninja se alzó, su compostura se moldeó lentamente. Aquellas palabras irritantes del mocoso habían causado que dejara de pensar con claridad por unos segundos. Nadie antes lo había llamado idiota, pero ahora había alguien que lo hizo. No solo era otro ninja, sino que era un mocoso quien lo denominaba así ahora. Eso hizo que su sangre hirviera, y como respuesta a esa sensación, los insectos que lideraba empezaron a sentir la obligación de atacar a quien había logrado hacer enfadar a su líder. El gran zumbido de los insectos apareció en el ambiente. Sabía que era ello, pero no había esperado tal cantidad. Era una cantidad enorme de insectos, y por la intensidad del sonido y la sensación que emanaban a mis espaldas, parecían estar enojados por algo. Con mi mirada en el sujeto, pude suponer a qué se debía esa actitud repentina. Ese mocoso, ese maldito mocoso, se atrevió a llamarme idiota. Ese mocoso estúpido no me tiene respeto alguno. Ese mocoso debe sentir mi ira. Ese mocoso debe de morir por mis manos. Eso es, no hay más necesidad de contenerme. ¿Qué importa si la chica muere aquí? Después de todo, igualmente moriría una vez que la lleváramos al clan. Solo estoy acortando su inevitable muerte. De hecho, creo que morir por mis manos sería más reconfortante que morir allí. Fueron los pensamientos que Kota había estado pensando en ese momento de ira. Miró al chico, y sintió la intención asesina de sus insectos. Sonrió ligeramente dando la señal de empezar. Los insectos que habían reposado en las paredes de la cueva, cubiertos y camuflados por la oscuridad de este lugar, habían respondido a la sensación y orden de quien los lideraba, agitando sus alas en manera de respuesta, dando una última señal de advertencia. Sintieron la orden, y como si miles de puntos oscuros se movieran en la oscuridad, cada uno empezó a volar allí. Tan pronto todo el espacio de la cueva se vio lleno de ellos, y con eso empezaron a dirigirse hacia la dirección donde la orden había sido marcada. Podía sentirlos venir, la cantidad era completamente increíble, pero estaba saliendo bien toda esta situación. Con el ninja delante mío y con los insectos cada vez más cerca, era el momento para poner en marcha los pasos de mi plan. Llevé una de mis manos al bolso que tenía, y simplemente fingí sacar un kunai más, escondiendo en la manga de mi mano el frasco de alcohol que llevaba en mi set médico. Tras hacerlo, las señales de mano fueron las siguientes a hacer. Tan pronto las terminé, sonreí a mi enemigo. Aquel parecía darse cuenta del estilo de mi jutsu, pero sonrió ligeramente, creyendo que una técnica así no serviría en absoluto. Dejando mi posición corrí más adelante, con la técnica ya cargada, dando unos pasos delante, di media vuelta atrás, soltando el kunai al aire, pero junto a él un frasco vacío, que voló ligeramente junto al kunai, antes de caer al suelo por completo, y romperse en pedazos, debido a que era de cristal. Con el sonido del cristal rompiéndose llegó el momento.
estilo de agua, Suiton, jutsu de niebla compuesta, fue el nombre de la técnica que estaba por lanzar. La gran inhalación de aire al último momento, desprendió la técnica yaciente, una gran bocanada de aire nubiloso surgió desde mi interior, cubriendo todo el paso de la cueva, la neblina saliente lo cubrió todo, y como tal también sirvió de sensor, ya que estaba impregnado con algo de mi chakra, como si supiera todo, pude sentir como los insectos se adentraban en mi niebla, tratando de atravesar esa densidad, pero antes de que lo hicieran, cambié la señal de posición de mano a una más, era la señal del estilo de fuego, Katon. La señal de mano de la técnica simple para encender fogatas, se dejó notar, e incluso estaba seguro, de que aquel ninja lo conocía, pero debía de estar pensando en por qué lo había hecho, y como tal mostraría por qué lo había realizado. La pequeña flama del jutsu de Katon, fue la suficiente para detonar la combustión que quería lograr, debido a que era una nueva técnica, que había estado aprendiendo recientemente, pero no la tenía dominada, y era por ello que me había ayudado con el líquido para la combustión, siendo en este caso el alcohol, además de que fue la única manera que encontré de que funcionara, sin aprenderla por completo, con el inicio de una chispa, y luego una llama yaciente en la punta de mi boca, esta se mezcló rápidamente con la salida de la niebla, mezclándose favorablemente con la niebla creada, empezando la combustión rápida en cuestión de segundos, la niebla que yacía dentro de la cueva, reaccionó tornándose de su color opaco casi transparente, a uno rojo vivo, y con ello, la explosión de una bomba de fuego nació. Como yacía allí, la explosión resonó en toda la cueva, podía sentir como los insectos caían rápidamente, consumidos en el fuego, pero también sentir como la onda de explosión del fuego venía hacia mí, este era el final, o al menos un final inesperado. Aquel ninja presenció todo, y pudo sentir también cómo sus amados insectos caían uno tras otro, por una técnica que no había esperado, sin embargo eso no fue lo que le importó en ese momento, sino era la colisión de lo otro, la gran flama de fuego venía hacia él y el chico, estaba en la puerta de la salida, podría escapar de ello rápidamente, pero sus pies se vieron paralizados por algo, al bajar su mirada al suelo, notó a otro chico igual al que estaba delante de él, sujetándolo de los pies, impidiéndole que se moviera en absoluto, trató de forzar su salida pero el agarre que surgió, no se lo permitió, volvió a levantar la mirada, solo para ver la gran flama más cerca, en un momento todo a su alrededor parecía ir más lento, sin embargo supo que era su final, el final que no creyó que llegaría tan pronto, se redimió al último instante y aceptó esta situación con recelo. Con las flamas de la expansión de la explosión, sonrió una última vez en manera de locura, debido a que moriría, pero también moriría el chico junto a él, pero ante esa idea errónea, el chico delante de él, saltó hacia él sujetándolo de los brazos, con una mirada redimida, el chico sonrió una última vez, Kota respondió a su sonrisa, pero sintió algo extraño en sus pies, aquel agarre que había sentido antes, desapareció, mientras que un pequeño golpe en la espalda, fue la última sensación que sentiría al parecer. Al parecer ambos moriremos aquí, mocoso, supongo que ese fue tu plan desde un comienzo, realmente creo que sí soy un verdadero idiota. Kota había aceptado lo que sucedería con él, pero el chico quien sujetaba sus brazos le respondió. Porque dices que moriremos aquí, eres un idiota sin remedio, de eso no hay duda, pero yo no moriré contigo, no soy tan idiota para morir con algo así, después de todo, aún no he cumplido mi palabra. Fueron las palabras que el chico soltó frente a él, mientras le sujetaba los brazos. Kota miró al chico de manera más detenida, no comprendiendo lo que quería decir, pero unos segundos antes de que la explosión llegue hacia él, el chico se esfumó, convirtiéndose en solo una bocanada de humo en su pecho. Kota se abrió de ojos, percatándose ahora de que el chico que vio antes, no era real, sino simplemente un clon, no creyendo que en todo este tiempo, no se había podido percatar de eso. Pero no pudo comprender al final cómo era posible que un clon usara técnicas, además de que pudiera sentirse al tacto. ¿Qué clase de clon fue al que se enfrentó?, pensó Kota. De hecho, ¿con qué clase de chico se había enfrentado?, fue la última idea que recorrió su mente, con una mirada aterradora al último instante, lo maldijo por esto, cuando las llamas de la expansión lo consumieron,
El grito del dolor Kota causado por las quemaduras y demás heridas lo consumió. La gran explosión resonó en la cueva, las llamas que se expandieron tras la explosión, se apagaron después de colisionar con la cascada del río, que había a la salida de la cueva, pero eso no evitó que el agua se agitara un poco al ser impactada, además de verse como un bulto negro, salía disparado de allí, cayendo metros más allá en la orilla del río. Aquel bulto negro se movía ligeramente, tenía un rostro, o al menos lo que fue en un día un rostro, que ahora solo era uno derretido, como si de un plástico quemado se tratase, además de que se veía grandes manchas de quemaduras por todo su cuerpo, la poca ropa que lo había cubierto se había fundido con lo que un día fue su piel, con pocas energías el bulto llamado Kota trató de ponerse de pie, o al menos tener aún la capacidad de poder moverse, él solo quería venganza por lo que ese chico le había causado, pero el sonido de la activación de chispas resonó en su espalda, el sonido que escuchó era muy familiar para él, abriendo los ojos con dolor, recordó el último instante del chico. Yo no moriré con algo así, solo un idiota lo haría. Fueron las palabras que el chico había dicho antes, pero más que eso, recordó la sensación de un golpe en su espalda, él había creído que fue debido al agarre del chico, pero ahora todo tenía sentido, aquella técnica no lo mataría, y el chico lo sabía, esa técnica no tenía la suficiente fuerza para matar a una persona, o por el momento no lo tenía aún, y era por ello que el chico lo dijo, entonces el golpe que había sentido antes, se debía debido a que el chico se había asegurado de que realmente lo vencería. Realmente ese chico no era nada común, pensó por última vez, sonrió aceptando esta vez sí, su muerte, no lo maldijo, no quiso venganza simplemente, sino algo que no sintió antes, orgullo, placer tal vez, de haber muerto a manos de alguien, que sabía que se convertiría en alguien grande en un futuro, las últimas chispas del papel bomba en su espalda se callaron, debido a que debió de llegar al corazón del papel bomba, era cuestión de segundos para que detonara, y junto a él una luz luminosa se notó en su espalda, aunque él no lo notó, sabía que estaba allí, antes de que explotara, miró por última vez la entrada de la cueva y sonrió deseándole suerte en su futuro al chico, la explosión del papel bomba tan cerca de él, simplemente lo dejó regado por el suelo, pedazos y manchas de sangre que una vez pertenecieron al cuerpo de Kota, quedaron regados e impregnados por el área, mientras que uno de sus dedos, o al menos parte de él la corriente del río desapareciendo más allá del horizonte. Todo había acabado, al menos una parte de todo, el plan había funcionado no tal vez de la manera que había querido, pero había funcionado, con el paso libre, pude entrar con más tranquilidad a la profundidad de esa cueva, aún así no bajé la guardia debido a que tenía en mente, que tal vez podría haber alguna trampa escondida, además de que la estructura de la cueva, pudiera tener algún daño por la explosión, tras adentrarme, pude ver al final unas cuantas cosas, como comida enlatada, botellas de agua, y lo que parecía ser camas improvisadas, pero al final del todo, la figura en la oscuridad de quien estaba buscando, tras acercarme y ver que estaba sana, simplemente la liberé pero, ella no respondió, su cuerpo inerte sin tensión o movimiento fue lo que me esperó, la llamé por su nombre pero no respondió, al intentarlo por segunda vez, decidí comprobar su estado, llevando mi rostro más cerca de su rostro, pude escuchar el ligero y muy leve respirar que emitía, tal vez descansaba o dormía profundamente, o en el peor de los casos estaba desmayada. No traté de despertarla nuevamente, simplemente la tomé en brazos y decidí salir de aquí. Después de todo, la explosión y el gran alboroto, debió de alertar al primer tipo que vi, y posiblemente debía de estar viniendo hacia aquí. Con Sasaki en manos, salí de la cueva y desaparecí en el bosque, buscando un nuevo lugar que sea seguro, con ayuda de los clones de sombra, no tardé mucho en encontrar el sitio idóneo, dirigiéndome allí, mandé a un clon a por unas cosas, debido a que las necesitaba. Tras ir hacia allí y ver el área, era una nueva cueva situada oculta en las raíces de un árbol, cubierta por arbustos, un lugar muy bien camuflado. Al limpiar el lugar, pude entrar y dejar descansar de mejor manera a Sasaki, quien había recuperado un poco mejor su respirar, pero no despertaba aún. Tras atenderla ligeramente, mi clon volvió, dándome las cosas que le había indicado, comprobando que el primer lugar de acampe aún parecía no haber sido localizado. Tras
tomar la mochila de Sasaki, saqué lo que estaba buscando, el kit médico que traía conmigo. Al sacarlo podría ahora curar los raspones y heridas pequeñas en el cuerpo de Sasaki. Habían pasado algunas horas desde que todo surgió, estaba atardeciendo y pronto anochecería, podría prender una fogata y mantener nuestro calor, pero el riesgo de ser encontrados aumentaría con ello. Con unos clones resguardando el perímetro, me sentía más seguro, pero aún así, sentía que cualquier momento podría ser el último. Sasaki aún descansaba, ella había recuperado su respirar, las heridas que había tenido se habían curado en todas estas horas, debido a que no eran muy graves ni profundas. En cuanto a mí, solo miraba la poca luz del atardecer a través de los arbustos que cubrían la entrada de este sitio, preguntándome a mí mismo dónde estaba Anko. Era cierto que ella había dejado en claro el poco interés que tenía por nosotros, pero eso no era suficiente para dejar a unos recién genin solos en un bosque, a la merced de sus suertes, mientras que ella posiblemente estaría bien. A 8 horas del punto, la figura femenina y bien definida de la kunoichi de rango Jounin, Anko Mitarashi se encontraba disfrutando de su dango número 315, en la sucursal de dangos de ese pueblo. Frente a ella se encontraba una gran multitud de personas, reunidas viendo cómo Anko había batido no solo una, sino más de 100 veces el récord de dangos consumidos en este pueblo. Todos murmuraban y se preguntaban quién era ella, y cómo era posible que no esté enferma de comer tantos palillos, ya que una torre de ellos reposaba en una canasta. Con el último mordisco de dango, y con el tragar de él mismo, tiró el palillo a la cesta, pasando el dango en su boca, sonrió ligeramente contenta de poder comer ello. Cuando sintió un ligero zumbido en su oído, ella tintineó un poco debido a que sintió en su mente que alguien estaba hablando de ella a su espalda. Tras ese sentimiento simplemente volvió a ordenar otra orden de dangos, solo para poder sentir las voces de asombro que la observaba. La fría noche cubrió el gran bosque de insectos, el grillar de los insectos eran el único sonido yaciente que acompañaba la fría noche. Dentro de una cueva se podía observar a dos personas, una de ellas echada en el suelo, cubierta por una bolsa de dormir, además de una tela sobre esa misma, mientras la otra figura solo yacía sentada, apoyada a la pared de aquella cueva, mientras parecía estar zumbido en algún tipo de pensamiento profundo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que sentí algo así? Fue la única pregunta que nació en ese instante en la mente de Menma, como si se hubiese aislado del mundo. Trataba de buscar una respuesta a esa pregunta, sin embargo desde hace 3 horas, no había podido encontrar una, más solo dudas y preguntas, nacían con el pasar de los minutos, además de sentir cómo crecía un sentimiento, que había creído no volver a sentir en él, siendo alimentado esta vez por la Jounin Anko Mitarashi. XXXXXX. Era de noche, y en una de las recámaras en una de las casas del país de las olas, yacía acostado un genin rubio, viendo las estrellas a través del cristal de la ventana que había en la recámara que descansaba. A un costado suyo se encontraban sus compañeros de clase y amigos, además de quien era su instructor o maestro. Por alguna extraña razón esa noche parecía no sentir nada de sueño, a comparación de otras noches. Viendo las estrellas, una pregunta repentina llegó a su mente. ¿Cómo estarás, hermano? ¿Te encontrarás bien en la aldea? Fue lo que su mente le preguntó, mientras trataba de hacerle creer a su mente que todo estaba bien. Ese extraño sentimiento lo volvió a inquietar al igual que en la mañana. Debía de descansar, era obvio y lo sabía. Después de todo faltaba un día para que esta misión terminara, ya que el puente que construía el cliente que cuidaban estaba por terminarse, y la emoción de volver a casa y contarle su travesía a su hermano era lo que lo alentaba a despertarse todas las mañanas. Mientras pensaba en ello, la voz suave y repentina lo llamó. ¿No puedes descansar, Naruto? Fue la voz suave de su maestro, Kakashi Hatake, quien estaba sentado sobre su bolsa de dormir, mientras leía aquel libro que tanto le gustaba, bajo la poca luz de la luna. Así parece ser Kakashi-sensei. Respondió el genin rubio llamado Naruto Uzumaki, pero también pregunto por qué su sensei también parecía no tener las ganas de descansar.
En respuesta a esa pregunta, solo ambos se miraron, mientras que el genin rubio solo soltó un suspiro en derrota, al no obtener respuesta alguna a su pregunta, poniéndose de pie e indicando que tomaría algo de aire fresco. La mirada de Kakashi Hatake se centró en su alumno algo hiperactivo, debido a que pudo percatarse un poco, que algo lo aquejaba, al igual que él en aquellos días rojos que no quería recordar. El rubio caminaba tranquilamente a las afueras de la casa, tratando de despejar su mente, pero por más que lo intentara ese sentimiento seguía aislado en su mente, tratando de pensar en algo diferente. Vio uno de los árboles del bosque, tratando de centrar su atención en otra cosa, solo corrió hacia el árbol más cercano, mientras lo escalaba sin ningún esfuerzo, comprobando que el entrenamiento de caminata por los árboles había concluido en él. Tras estar en lo más alto de aquel árbol, suspiró sintiendo el aire fresco y frío del ambiente, mientras entre esa brisa y frío clima, una pequeña lágrima se desbordó de sus ojos, siendo arrastrada por la brisa, perdiéndose en el aire, convirtiéndose en pequeñas lágrimas a lo lejos. XXXXXX. La noche fría estaba llegando a su fin. Durante toda esa noche no pudo pegar los ojos para descansar, aparte de tener que hacerlo para asegurarse que aquel ninja no lo encontrara. Los pensamientos en su mente también hicieron su parte, para que no pudiera descansar, sin aún la luz del sol, pero sí la luz de los últimos rayos de la luz lunar. Observó a Sasaki, su compañera, quien durante toda la noche había dormido o descansado placenteramente. Ella estaba a salvo y eso era lo que le importaba a él. Acercándose a ella comprobó su estado, viendo que no tenía fiebre o algún síntoma de la noche fría. ¿Cuándo despertará Sasaki?, se cuestionó a sí mismo, viendo a su compañera aún descansando. Sin embargo, algo dentro de él quería que aún siguiera durmiendo, debido a que estaba seguro que las cosas se pondrían más tensas de lo normal. Como si el presagio de ese sentimiento se hiciera en realidad, a lo lejos de donde se encontraba, se pudo escuchar como una gran explosión. Resonó el suelo y los árboles a su alrededor. Menma sabía que era ello y quien debió de ocasionarlo. Era obvio, debía de ser el compañero de aquel ninja. Aún cubiertos por la seguridad de la cueva, sabía que no duraría mucho. De hecho, sabía muy bien que la única opción para mantener la seguridad de su compañera era que él saliera y encarara al ninja. No estaba seguro de que tendría alguna oportunidad de ganar, como con el otro ninja, pero no perdería nada con intentarlo, al menos nada importante para él, solo siendo la vida en este encuentro. Tras haber tomado su decisión, sabía qué hacer. Dejando un clon de sombra junto a su compañera, solo desapareció de allí en un pequeño rastro de polvo que se levantó a su desaparecer, a unos cientos de metros del lugar de la cueva, donde reposaba él y su compañera. Se le podía ver correr a toda prisa tras aparecer después de usar el Shunshin. Mientras corría pudo sentir una nueva explosión de menor tamaño en otra dirección. Viendo el cielo temprano, notó la gran cortina de polvo siendo elevada y barrida por el aire de la mañana. Sabía a dónde ir ahora. Puso su mano en el bolso de su pierna, mientras saltaba a una de las ramas de un árbol, sintiendo al tacto las pocas armas que aún llevaba consigo. No eran muchas de él, debido a que las había perdido en algún lado, pero en él llevaba algunas de las armas del bolso de su compañera. Tras saber el arsenal que llevaba consigo, solo desapareció en dirección a la explosión. En otro punto, se podía observar a un personaje, sobre lo que parecía ser un gran insecto volador, surcar los cielos del bosque de los insectos, mientras soltaba un bulto desde su posición, notando cómo caía lentamente ganando velocidad en su caída, junto a cómo las pequeñas chispas de lo que eran papeles bomba, se mostraban antes de chocar contra el suelo, y resonar la explosión causada. El sonido de la explosión resonaba alrededor, rompiendo en pedazos rocas, destrozando árboles, y aniquilando todo rastro de vida en esa zona. Tras la primera explosión que comenzó todo, marchó a otro punto para hacer lo mismo en menor escala. Aún así hizo temblar el suelo tras la explosión. Las intenciones del ninja no eran la de destruir el ambiente, sino más bien el de hacer entender a la sabandija, que había entrado a su guarida, y había aniquilado a su compañero, que él aún estaba en pie listo para vengar o demostrar que no tenía miedo alguno. Aunque era un amante de los insectos, no le importaba ahora destrozar este lugar si eran
necesario, con tal de hacer salir a esa rata que permanecía escondida en alguna parte. Tras ver ningún resultado decidió emplear lo mismo en otra parte, cuando un kunai que no había divisado pasó a unos centímetros de su rostro, cortando un pequeño mechón de su pelo, antes de que se viera la luz blanca salir del mango del kunai, indicando la explosión inminente. Menma había llegado al último punto de la explosión, el área destrozada era bastante grande, los alrededores eran solo desastre y caos, sin embargo allí encima de esa área se encontraba la persona que había visto antes, sus ojos se abrieron al ver cómo ese tipo montaba un gran insecto parecido a un escarabajo, surcando los cielos, parecía distraído y vio una oportunidad para hacerlo venir hacia él, tomando un kunai del bolso, lo envolvió en el papel bomba, listo para lanzarlo hacia él. Era un kunai y papel bomba los que gastaría. Después de ese lanzamiento, sabía que perdería dos armas importantes, que podrían servirle más adelante, para el encuentro con ese sujeto, pero si lograba su objetivo esas dos armas, no serían un desperdicio como tal. Tras lanzarlo con fuerza en dirección del tipo, otro como el kunai traspasó las últimas hojas del árbol, yendo directamente hacia su blanco, había querido apuntar a su rostro y matarlo en un golpe mortal, pero en su lanzamiento, notó como la dirección de su lanzamiento cambió, debido a que tras las hojas de aquel árbol, una pequeña rama cambió el curso de su lanzamiento. Tras ver cómo el kunai había cambiado su curso, notó que el sujeto no pareció percatarse de nada, cuando solo el kunai rozó parte de los mechones de su cabello, antes de que explotara en un gran resonar, cubriendo el área donde el tipo se encontraba, en una nube oscura causada por la explosión, antes de verse descender al gran insecto lentamente al suelo, debido a una gran herida en su cuerpo. Junto a él, se vio caer al tipo quien parecía intacto por alguna razón inexplicable. Tras escucharse el sonido de las ramas rompiéndose, junto al sonido de la colisión de aquel insecto, el genin pelirrojo solo, desapareció del lugar en donde había estado antes, a unos cuantos metros del lugar de colisión, escondido tras unos arbustos observaba al sujeto bastante molesto, quien con un aura molesta calmaba el dolor de su acompañante, antes de que se convirtiera en una bocanada de humo, desapareciendo del lugar, como si nunca hubiese estado allí. Los ojos de Menma se abrieron al ver aquello, sabía él por qué estaba la bocanada de humo, debido a que debió ser algo convocado por el ninja, pero no sabía qué exactamente. Había escuchado y leído algo al respecto, y su mente llegó rápido a una conclusión: era un jutsu de invocación. Era la primera vez que vio algo así. Si ese era el caso, eso solo significaba que el ninja frente a sus ojos, no era un ninja cualquiera, al que pudiera subestimar en lo más mínimo. ¿Realmente tengo alguna oportunidad contra ese tipo? Fue la pregunta que pasó por su mente en ese instante, mientras seguía observando con cautela esta vez, pero no pasó mucho tiempo antes de que el tipo allí empezara a mostrar el gran enojo que sentía en ese momento, viendo frenéticamente a todos lados. Antes de que ambas miradas se cruzaran, aunque se encontrara escondido, pudo sentir que el instante en donde sus miradas cruzaron, la mirada del tipo se había percatado de él y su ubicación. Ya que segundos después, el tipo solamente desapareció de su vista, solo para sentir al segundo siguiente, un gran golpe retumbar en su espalda, que lo mandó a toda velocidad fuera de su ubicación, mientras se raspaba y colisionaba fuertemente contra el suelo, antes de poder recobrar su equilibrio, y poder frenar su avance deteniéndose bruscamente, mientras reposaba de rodillas, viendo en la dirección donde segundos antes, había estado oculto. Respiraba pesadamente en ese momento, debido a que el golpe que había recibido, fue hecho en su espalda, estando seguro que por pura suerte podía moverse, ya que un golpe de tal calibre hubiese roto la columna de cualquiera sin dudar. Menma observó el arbusto solo para ver al tipo de antes allí de pie viéndolo, con una mirada directa y penetrante, sintiendo esa sensación de odio y rencor emanando a cada segundo. Trató de ponerse de pie, pero el dolor del golpe seguía aún latente en él, mientras su cuerpo hacía el trabajo de recuperarlo rápidamente. Tras unos segundos pudo ponerse de pie, el dolor era mínimo ahora.
Viéndose ambos, nadie cruzó ninguna palabra, debido a que no había la necesidad de decir algo, antes de enfrentarse al enemigo, y Menma no entendía por qué había escuchado algunas veces, que los ninjas conversaban antes de enfrentarse, él no veía esa necesidad como necesaria, y el tipo frente al parecía sentir eso mismo. Sin previo aviso de ninguno, solo guiados por la emoción y las reacciones del otro, ambos habían hecho el primer paso, con el tipo del gran insecto lanzando un kunai a toda velocidad, y con Menma haciendo lo mismo, solo se escuchó el metal de ambos kunais chocar el uno contra el otro en el aire, mientras rebotaban ligeramente antes de caer y golpear el suelo, clavándose allí. Fue la señal del empiezo de todo, ya que Menma se abalanzó a toda velocidad contra el tipo, quien no esperó a que lo atacara y recibiera los ataques del menor ninja, frenando cada posible intento de golpearle. Aunque sus movimientos eran rápidos, pudo detenerlos con algo de rapidez. Sin embargo, tuvo que admitir en su mente que cada frenada de golpe era bastante difícil, no por el hecho de no poder hacerlo, sino por la fuerza que aquel chico empleaba en cada ataque. Era como si cada golpe o patada no fueran hechos con el cuerpo humano normal. Parecía que frenaba el golpe de una madera sólida, y su antebrazo empezaba a sentir el dolor de los golpes. Si seguía así era muy probable que saliera más lastimado de lo que quería. Con el último golpe del chico simplemente saltó hacia atrás, mientras disimulaba calmar el dolor, con un movimiento de manos. Menma observaba al tipo allí, había golpeado con fluidez y fuerza al sujeto, sin embargo parecía no haberle afectado, debido a que la fuerza que había empleado en cada golpe era mayor a las que daba normalmente. Estaba algo cansado pero podría continuar aún, sabía que ir nuevamente no serviría de nada, así que empezaría a usar la estrategia esta vez, haciendo la señal de cruz. Creó dos clones de sombra que lo acompañarían esta vez. Tenía planeado usarlo solo como distracción, mientras él empleaba otra cosa para ganar. Los dos clones que había creado, se mezclaron con él rápidamente, mientras corrieron contra el tipo, quien solo observaba a los tres, pensando torpemente que eran clones convencionales, que no tenía la necesidad de detener su ataque. Sin embargo, la respuesta que recibió a su torpe pensar fue otra. El sonido de algo golpeando contra algo sonó, mientras que era acompañado de un ligero quejido de dolor, antes de volver a escucharse nuevamente el sonido de un golpe más. Menma había quedado atónito ante lo que sus dos clones habían hecho, pero más atónito ante no sentir o notar alguna respuesta de defensa del tipo, quien solo recibió dos golpes directos en el cuerpo, el primero en el rostro y el segundo en el estómago. Menma había planeado atacar, pero centímetros antes de que conectara con el tipo, dispersar sus clones, para que el humo del clon al momento de dispersarse cubriera su ataque, pero no había esperado aquello. El tipo había recibido directamente con la guardia baja, dos golpes bastante fuertes, no entendía el por qué, o cómo había sucedido. Eran clones lo que el chico había usado, clones simples a su vista, pero ¿cómo era posible que clones simples pudieran entrar en contacto con algo físico? ¿Acaso el chico usó clones de algún elemento? Si ese era el caso, ¿por qué solo golpearlo y no explotar sus clones, para así causarle más daño? Eso lo tenía confundido un poco. Pero tras mirar ligeramente al chico y los dos clones se percató de algo. Esos clones no eran elementales, eran clones vividos sin ningún elemento al parecer, pero ¿cómo era posible? Él nunca había escuchado de algo así. ¿Acaso era alguna técnica propia del chico? Si ese era el caso, entonces el chico aparentaba algo que no era, no podía tomarlo a la ligera. Después de todo había podido deshacerse de su compañero, además de su fiel amigo y compañero de invocación. Realmente ese chico no era lo que aparentaba. Con una mirada más firme decidió tomar las cosas con más seriedad esta vez. Tras acomodar el dolor de los golpes, miró al chico y mentalmente se dijo a sí mismo que el juego había terminado, sacando rápidamente de su bolso los shurikens que usaría, pero el chico estaba listo para ello al parecer.
Lanzando los primeros 3 shurikens, noto al mocoso frenar su ataque, pero no espero que solo era una distracción ya que realmente su movimiento fue otro. Bajo el césped cubierto por el pasto, se observaba una línea ligera de insectos dirigirse al chico pelirrojo, mientras simplemente subían sin previa invitación por la orilla del pantalón ninja que traía, sin que pudiera percatarse de ello. La mirada del sujeto era una sin emoción ligera, pero lentamente podía percatarse de que su acción había sido completada, solo era cuestión de minutos antes de que el chico empezara a sentir el ataque. Menma había desviado los shurikens sin problema, había creído que era una distracción para un ataque consecuente, pero no había reacción alguna del sujeto, estaba confundido por ello, pero no perdería el tiempo, era el momento de aumentar el nivel a esta situación. En un simple instante el pelirrojo desapareció, el sujeto de los insectos, sintió como la cadena de sus insectos, se cortaba repentinamente, pero sentía que la cantidad que había quedado infiltrada, en el cuerpo del chico, era la suficiente como para llevar sus planes, pero aún así el desaparecer del chico lo tomó por sorpresa, era un shunshin a sus ojos, lo que significaba que el chico se había escapado, o eso creía, ya que segundos después de su pensamiento, el sonido del chispar llegó a cruzar detrás suyo, y antes de que pudiera percatarse, la explosión resonó. Se había salvado a duras penas, debido a una sustitución de último instante, pero no fue la suficiente ya que ciertas partes de su ropa habían sido alcanzadas, su hombro derecho era el claro ejemplo, ya que había sido colisionado ligeramente. Miró en la dirección más segura de donde había venido el kunai explosivo, no notando nada, sin embargo nuevamente el chispar volvió, esta vez por un costado, pudo esquivarlo y rápidamente reponerse, solo para lanzar un kunai en la dirección de donde el kunai había venido, solo para escucharse el sonido hueco del kunai y clavarse con la madera. A los segundos después otro kunai explosivo, esta vez pudo lanzar el kunai a tiempo, viendo como la figura del mocoso estaba allí, pero a los segundos después, desaparecía nuevamente y desde otra posición, un shuriken venía ferozmente indicando peligro, con el kunai explosivo aún y el shuriken al otro, era momento de empezar, haciendo las señales de mano, un nubarrón negro lo cubrió mientras la explosión resonaba y el shuriken se perdía en la explosión. El aire se agitó por unos instantes, debido a la explosión, se podía ver cómo el viento liberaba los restos de polvo del ambiente, sin embargo también lentamente se vio una figura moverse allí, aunque era un movimiento errático, vino directamente a atacar, con otro shunshin el pelirrojo, esquivó el ataque, pero era claro lo que era una fila directa de insectos lo que trató de atacarlo. La figura de los insectos volvió a regresar al punto de su inicio, mostrando como una esfera oscura reposaba donde la explosión surgió, mientras lentamente se abría revelando al tipo de antes sin ningún rasguño. El rostro de molestia era evidente en el rostro del ninja de los insectos, la esfera había cubierto todo el daño de la explosión, pero el coste a ello había sido más que significante, perder tal cantidad de insectos no era agraciado, para ningún domador de estos mismos. El suelo se vio cubierto en instantes, por manchas negras calcinadas, siendo estos insectos muertos y por morir, el hombre se cansó de jugar, era un ninja de élite de su clan, no había nadie en su generación que pudiera manipular los insectos como él, pero la rabia de saber que un chiquillo insolente le había hecho que sintiera que sus habilidades eran más que basura, hizo que la rabia acumulada dentro de él explotara como un papel bomba. No le importaba más, no le importaría más sus alrededores, no le importaría más el ecosistema donde estaba, solo quería una cosa, y era matar al muchacho. Maldición. Fue el primer pensamiento de Menma. Tras el primer ataque, sabía que no funcionaría dicho método, pero tampoco creyó que no funcionaría del todo, al menos había tenido la esperanza de causarle algún daño mayor, al que obtuvo ahora. Aniquilar la gran cantidad de insectos, compensaba en algo su esfuerzo, pero que había recibido a cambio, una intención asesina, que crecía a cada instante, sabía lo que había causado, y sabía que afrontar ello no sería nada fácil, ya no tenía escapatoria, solo cerró los ojos pensando en algún buen movimiento, para que saliera librado de esta situación.
XXXXXXX. A la mañana siguiente, en el país de las olas, un Kakashi Hatake yacía de pie viendo a su equipo descansar, o al menos a uno de ellos, ya que el chico rubio aún descansaba sobre la bolsa de dormir, debido a un cansancio agotador, debido al día de ayer, después de haber cumplido las expectativas de entrenamiento, y el inquietante desorden de preocupación mental para dormir, que él había notado en él, con el rubio aún durmiendo y con la misión aún latente. Kakashi suspiró ligeramente, debido a que era lo mejor. La misión de escoltar y cuidar al constructor de puentes Tasuna había tomado grandes giros, pero al final se las habían arreglado para terminar aquí, con hoy siendo el día final para el tiempo pactado para la misión. El equipo 7 conformado por Kakashi Hatake, Sakura Haruno y Sasuke Uchiha, marcharon acompañando al constructor Tasuna hacia su puente. Dejaron al rubio descansar, ya que creyeron que el descanso que tenía era merecido, por el esfuerzo de los días anteriores. Ya lejos del camino de casa, estaban centrados en el puente que, a diferencia de todos los días, el silencio lo abrumó esta vez. Ni una sola alma, o sonido alguno se pudo percibir. Como ninjas que eran, sabían que este tipo de situaciones era una clara señal de que el peligro los acechaba. Como si ese sentimiento fuera acertado, la gran neblina empezó a surgir del mar, cubriendo lentamente la visibilidad del puente, así como las de ellos mismos. Kakashi, quien tenía más experiencia en situaciones similares, dio la orden de cuidar al cliente. No estaba dispuesto a fallar en una misión de este calibre. Con la orden dada y con sus estudiantes acatándola, sabía que el enemigo aparecería en cualquier instante, pero no esperó que el enemigo casi rebanara a sus estudiantes, debido a que el objetivo principal de todo esto era el viejo constructor, pero suspiró de alivio al saber que el chico Uchiha estaba allí, ya que pudo bloquear con dura pena la gran espada que amenazó sacarlos de este plano existencial. Con el sonido del metal chocando con el metal, y las chispas generadas por este contacto, se vio un rostro de entusiasmo en el Genin Uchiha, mientras que el perpetrante del ataque ponía un rostro completamente complacido por haber vuelto a comprobar que ciertamente sería una batalla placentera. 20 minutos de su disputa, Kakashi había estado enfrentando al ninja renegado de la niebla. Sus contactos feroces indicaban claramente que ninguno de los dos se daría algún centímetro ante la derrota. La espada de gran tamaño de Zabuza, arremetiendo ferozmente contra el kunai, que el ninja de la hoja cargaba en defensa y ataque. El constructor a salvo al cuidado de la ninja rosa. Todo parecería que saldría bien, o al menos no hasta que recordó al acompañante del ninja renegado. Desde las sombras de la niebla la imagen no tan joven emergió. Llevaba el mismo atuendo de aquella vez, incluso la misma máscara que usó para engañarlos la primera vez, pero esta vez sabían sus intenciones. Kakashi no hubiese tenido problema en enfrentarse a dos ninjas a la vez. Sin embargo, este no era el caso. El ninja que enfrentaba arduamente era un ninja considerado en clase alta entre los ninjas renegados, sin contar que fue un espadachín de una organización de élite en el país de la niebla. Enfrentar a otro que poseía una habilidad innata para la edad que parecía mostrar, era algo que no haría, al menos no en esta situación, ya que realmente su vida no estaba en mucho riesgo. Con una mirada y un gesto hecho por ambos ninjas de élite, se dio la clara señal a cada uno de sus estudiantes, para que se enfrentaran. Como si la orden fuera clara, ambos se perdieron en la niebla. El chico Uchiha que rechazó la ayuda de la chica pelirrosa, indicándole que era mejor que cuidara al cliente en su ausencia. Con la pérdida de vista de ambos, Kakashi se las arregló de mejor manera para llevar el enfrentamiento a su ritmo. Dentro de la niebla, los sonidos del eco del metal contra metal se escuchaban claramente. No se veía a los perpetrantes del sonido, pero sí la constancia de los ataques. Tras algunos minutos más, el sonido de la carne siendo cortada alertó al ninja mayor de la hoja, debido a que un grito ahogado lo acompañó. Sabía que debía de ir y ayudar a su estudiante, pero no podía dejar al enemigo aquí. Aún así se calmó después de unos instantes, al sentir la energía familiar aparecer en su campo de percepción. Como un destello naranja lo sintió entrar dentro de la niebla, mientras que sonrió levemente dentro de su máscara.
La voz del ninja de la niebla, indicándole que era el final para él y su estudiante, fue dejado escuchar, pero no le importó. Con un ceño de su ojo izquierdo, mostró una sonrisa leve, mientras le decía que, esta vez su victoria sería inminente. Tras las colisiones de puños y ataques de armas, el final de este combate se acercaba. La niebla, que en un comienzo fue tan densa como la oscuridad, lentamente perdía esa particularidad, siendo claramente señal de que su enemigo estaba quedándose sin energía para continuar. Solo era cuestión de tiempo para que el golpe final llegara. Desde las sombras de la niebla, los grandes cristales que usaba el ninja ayudante de Zabuza se veían algo distintos. El chico llamado Haku, ayudante del ninja renegado Zabuza, se encontraba en un gran aprieto. Él había tenido una suposición ante los niveles de los dos chicos frente a él, pero estaba equivocado. Era cierto que eran menores que él, y que su fuerza aún carecía de talento para llegar a su nivel, pero la unión de ambos era un riesgo y problema para cualquier ninja, sin contar ahora para él, que sus reservas de chakra estaban llegando casi al límite, debido a su técnica usada, además de que debía de mantener junto a su maestro, la niebla en el ambiente. Sabía que estaba en las últimas reservas, pero debía de mantenerlo, pues debía de proteger a su gente preciosa. Con el grito de dolor, la imagen de Uchiha siendo clavado por innumerables zenbon, se dejó notar ante la mirada del Uzumaki rubio. El desconcierto ante esa imagen, se quedó clavada en la memoria del chico, mientras en un susurro leve se preguntaba el porqué. Como si el tiempo se ralentizara, la imagen yacía flácida y casi muerta, de su compañero Uchiha, en el suelo frente a él. Fue el detonante de la rabia y odio, que contuvo en los últimos años, dentro de lo más profundo de él. Con un grito desgarrador negando la muerte de su amigo y compañero de equipo, sintió algo romperse dentro de él, sintió surgir una fuerza extraña dentro de él, que lentamente lo consumía. Era consciente de que algo no estaba bien, pero la rabia de la situación no lo dejó actuar, y solo simplemente se dejó ser guiado por sus emociones primitivas, en una voz rasgada y profunda, para que los que estuvieran a su alrededor, lo escucharan. El grito de una gran bestia resonó, rompiendo la niebla a su alrededor, junto a los espejos de cristal de su enemigo. Mientras se calmaba el rugido, la voz clara de una gran bestia, indicaba que lo mataría a toda costa. La voz de la bestia se escuchó, un temor recorrió su cuerpo, la chica Aruno se estremeció, un frío helado recorrió todo su cuerpo, desde la punta de su pie hasta la última punta de su cabello. Su sensei también lo sintió, y el ninja de la niebla también, como si se hubiera olvidado en ese instante del combate que llevaban. Giraron a ver el origen del rugido, solo para sentir una corriente de aire cálido chocar contra ellos antes de que parte de la niebla se dispersara, además de ver algo completamente extraño, la firma de algo en el cielo, la firma de chakra naranja retumbar lentamente, antes de que la sensación de intención asesina los cubriera a ambos. Zabuza parecía confundido, y algo dentro de él le indicó que tuviera cuidado. En cuanto a Kakashi, abrió en grande el ojo del Sharingan al llegar a su mente, la misma sensación que sintió esa noche fatídica, ya hace 12 años atrás, donde perdió lo último que parecía darle algo de sentido a su vida. Era imposible, pero allí estaba la misma sensación sofocante, y la misma intención asesina recorriendo su cuerpo. Sabía que debía de terminar esta pelea, debía de hacer algo inmediatamente. Si esa cosa, si esa bestia una vez más, se liberaba, ya nada podría hacerse. XXXXXXX. El golpe en el pecho, conectado por el ninja de los insectos, retumbó ligeramente. Menma había pensado tener una ventaja ligera, si tal vez consiguiera enfrentarse al hombre a corta distancia. Había confiado en su habilidad de combate, pero no pensó que el enemigo sería tan bueno, o al menos tuviera el combate a tal punto de usar tales golpes fatales. Al comienzo pudo esquivar y defenderse, pero con el transcurso de los minutos, un dolor se acumuló lentamente en sus brazos, debido a los golpes que frenó. Usar algún kunai ayudó un poco, pero el uso de los insectos de su rival fue mucho más acertado. Ahora en el suelo a duras penas recuperando el aliento, después de tal golpe, escupió algo de saliva y sangre al suelo, mientras se reponía y ponía de pie, viendo cómo su enemigo parecía estar divirtiéndose con esta situación.
los insectos rodeándolo y acatando cualquier orden, y él simplemente con algunas técnicas que no servirían mucho en este caso. Tras un intento de contraataque, y un frenado de su enemigo tomándolo del cuello, apuntando un kunai en su pecho, parecería el final de todo, su final, pero para cuando el kunai enemigo se incrustó en su pecho, él simplemente se desvaneció en una nube de humo, revelando ser solo un clon. La respiración era un poco complicada, pero la distracción del clon de sombra fue lo suficiente como para que pensara en algún plan para librarse de esta situación problemática. Él no podía permitirse perder ahora, él no podía permitirse caer ahora, no después de todo lo que se prometió a él mismo, no después de que prometió mantenerla a salvo, pero ¿qué podía hacer ahora? Estaba casi en su agotamiento, tenía chakra suficiente como para gastar, pero su fuerza física era otra cosa. Cuando pensó en algo, en algún plan que funcionara, una sensación opresiva retumbó su pecho, como si algo dentro de él explotara masivamente. La sensación cálida y fría al mismo tiempo recorrió su cuerpo, y una energía extraña lo inquietó. No antes de que pudiera sentir todo el sonido de la madera rompiéndose hizo que saliera de su escondite, aún sintiendo ese dolor creciente en su pecho. Menma no tenía idea de qué era esa sensación, pero no quería pensar que le estaba llegando el momento de morir. Dejando de pensar en ese dolor, centrándose en otra cosa, usó la creación de 3 clones más para que fueran a un lado suyo. Sabía que debía de terminar todo esto lo más rápido posible. Corriendo al enemigo, vio el dolor creciente en su pecho, mostró un rostro determinado y no uno de dolor. Vio a su enemigo una vez más, antes de gritar que esto no acabaría aquí. Fin del capítulo 6. Bueno, perdonen por la tardanza del capítulo, tuve problemas con el ordenador, y lo que había escrito antes se perdió por completo, así que lo escribí de nuevo. Creo que fue lo más similar a lo que recordaba, pero supongo que cambia algunas cosas. Aún así, ahora sí puedo decir que estaré subiendo los vídeos de los capítulos como antes. Tal vez demore un par de días más, pero allí estarán, sin más cosas que adjuntar. Gracias por escuchar este capítulo, y gracias por darle tu preciado tiempo. Lanzamiento del próximo capítulo, dentro de 15 a 20 días, después de publicado este capítulo. Adiós.